Buenas tardes. Con motivo de la celebración de esta Semana de la Arquitectura en este 2022, el Colegio de Arquitectos ha programado una serie de conferencias y hoy celebramos la tercera sesión. En esta tercera jornada nos acompaña en esta biblioteca Alberto Veiga, fundador de Barocci Veiga, quien tras esta entrevista expondrá sus trabajos recientes en la ponencia programada para hoy. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, resumir la trayectoria de Barocci Veiga no es tarea sencilla. Este estudio fue fundado en 2004 en Barcelona por Fabrizio Barocci y Alberto Veiga, y desde su constitución han tenido una actividad vertiginosa, traducida en numerosos concursos de arquitectura, fantásticas obras y reconocimientos a su trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras. Dos jóvenes arquitectos, uno italiano y otro gallego, con despacho en Barcelona, que a las puertas de una crisis brutal del sector en España, deciden enfocar su trabajo desde los encargos públicos mediante concursos de ideas. Algunos en España, entre los que me gustaría destacar el proyecto no construido de las viviendas sociales en Santa Clara, en Úbeda, pasando por significativos proyectos como la sede del Consejo Regulador de Ribera del Duero o el Auditorio Infanta Elena en Águila. La falta de trabajo en España les hizo explorar nuevos territorios, desarrollando concursos en el extranjero. Y de aquellos concursos han construido varios edificios de gran belleza, como la Filarmónica de Stettin en Polonia, el Museo en Chur, Suiza, la Escuela de Música en Brunico, en Italia, el Museo Cantonal de Bellas Artes en Lausanne o la Tanzhaus de Zúrich. Han recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio de Jóvenes Arquitectos de Cataluña en 2007, el Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea y el Premio Internacional FAT por la Filarmónica de Stettin o el Premio de Excelencia Internacional de la Riva por el Museo de Chur. Han sido invitados en colegios profesionales y universidades de todo el mundo y su obra ha sido publicada en los principales medios especializados. Además, acaban de publicar una nueva monografía que recoge su trayectoria desde 2004 en 30 proyectos y que es una auténtica joya. Entonces, pues, doy comienzo a esta pequeña conversación o entrevista y quiero preguntarte en relación a cómo nace el estudio, que nace a través de concursos públicos y establece una especie de ADN del que es difícil deshacerse, entiendo, ¿no? Me refiero a esa capacidad que tienen ustedes de sintetizar las ideas y de transmitirlas, además, ¿no? Barocci Veiga ha encontrado en la competición un ecosistema en el que se siente muy cómodo. No. No, bueno, es cierto que tanto Fabricio como yo veníamos de trabajar en otros despachos profesionales, estábamos acostumbrados a hacer concursos. Y cuando llegamos a Barcelona, la falta del tejido familiar o la falta de encargos privados, pues bueno, nos llevó a hacer concursos desde el principio, a intentar conseguir trabajo haciendo concursos y también creo a conocernos los dos como arquitectos, porque bueno, siempre contamos que bueno, no habíamos estudiado juntos, no coincidimos poco tiempo en un despacho profesional juntos y bueno, nos lanzamos un poco a intentarlo, viniendo de sitios distintos, y los concursos yo creo que nos permitieron, sobre todo los primeros años, conocer qué tipo de arquitectura queríamos hacer entre los dos, no por separado, sino entre los dos. Y creo que, bueno, lo que al principio fue una necesidad, es cierto que ahora se ha ido convirtiendo, bueno, a lo largo de los últimos años se ha convertido en el medio principal de conseguir encargos, y lo seguimos haciendo porque obviamente siguen siendo la fase, creo, en la que más disfrutamos cuando hacemos arquitectura. Y también sigue siendo la mejor manera de conseguir buenos encargos de arquitectura. Y por eso seguimos haciendo concursos, no porque los disfrutemos especialmente. Sí, entiendo que siempre hacer concursos conlleva un sufrimiento en muchas ocasiones, ¿no? Los plazos. Pero ustedes es cierto que de alguna manera, trabajando en muchos casos en el extranjero, me llama la atención la manera de interpretar los lugares en los que trabajan, ¿no? O sea, siempre un concurso hay que saber leer con poco tiempo un lugar y aportar una serie de soluciones. Y quería saber si existe un proceso para detectar o entender los códigos de esos lugares en los que
trabajan? Bueno, creo que no hay un proceso. Creo que el ser forastero muchas veces en un lugar te da, esto que se suele comentar, te da distancia, tener distancia sobre las cosas, yo creo que te permite identificar muchas veces qué es lo importante en cada lugar y centrarte en ello, porque no tienes tiempo de entenderlo completamente. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es, cuando visitamos los lugares, es intentar entender lo que nos parece importante en ese momento. Obviamente es una apuesta, porque no somos del lugar, no conocemos en muchos casos ni el idioma, ni el bagaje cultural que hay detrás de esos lugares. Pero sí que creo que, bueno, el tener cierta distancia te permite centrarte en una o dos cosas que tú has creído que eran importantes en ese momento e intentar transmitir con ello lo que tú consideras que puede ser un buen edificio. Y eso a veces creo que es una ventaja, porque, bueno, obviamente en un concurso tienes un tiempo limitado, tienes que poner una energía durante un momento muy concreto y, bueno, sintetizar un poco las cosas que quieres contar con lo que haces creo que ayuda en ese momento. Esa síntesis entiendo que tiene que ver con una palabra que en ocasiones han utilizado, que es la tonalidad de la arquitectura, ¿no? Sí, porque creo que, bueno, creo que la labor de un arquitecto obviamente es dar respuesta a unas necesidades en un lugar concreto, dentro de unos límites, ¿no? Y creo que casi todos lo sabemos hacer. Lo más difícil, creo, para nosotros es, a veces lo llamamos tonalidad o carácter, es acertar con qué carácter tiene que tener el edificio que tú propones en un sitio, ¿no? Lo llamamos tonalidad porque muchas veces lo comparamos a una conversación con el lugar, ¿no? La entonación que necesitas cuando, al igual que cuando hablas con alguien, que eres capaz de ser muy contundente simplemente con alzando un poco la voz, pues con los edificios en general queremos que pase algo parecido, ¿no? Muchas veces es saber cuándo tienes que mantener un tono más pausado, cuándo tienes que gritar, cuándo tienes que intentar pasar más desapercibido. Y por eso utilizamos esta palabra tonalidad, porque bueno, creo que describe bastante bien qué intentamos contar cuando hacemos al menos un concurso y después cuando intentamos desarrollar un proyecto, acertar con ello. Porque es cierto que a lo largo de vuestra trayectoria se detectan proyectos donde quizás hay un afán por pertenecer al sitio o pasar más desapercibido, y quizás en otros donde el proyecto intenta imponerse para resignificar el lugar, ¿no? Bueno, porque claro, al final muchas veces lo decimos, claro, tú no construyes para un país, una región o una ciudad, tú construyes en un sitio muy concreto, único, ¿no? Cada esquina, cada solar entre medianeras es único, entonces siempre pensamos que construimos para ese momento, para ese lugar. Cada lugar tiene una respuesta distinta. Hay veces que el lugar, el programa, qué significa ese edificio, te lleva a tener una arquitectura como más contundente, más expresiva, como podría ser en nuestro caso el proyecto de Stettin, simplemente porque la propia institución ya era una institución importante y pedía una respuesta importante en el lugar. Hay veces que, como en la escuela de Brúnico, era mucho mejor pasar todo totalmente desapercibido, porque realmente cuando visitas el sitio te das cuenta de que tú no pintas nada ahí intentando competir con lo que te rodea, ¿no? Entonces, casi siempre en nuestro caso es intentar ser muy concretos, ¿no? Que creo que esa es la tarea de un arquitecto, intentar responder a las condiciones particulares de un solar concreto, nada de intentar sintetizar todo lo que pasa alrededor de una ciudad o de una región o de lo que sea con lo que tú haces, ¿no? Pero sí que es cierto que esa labor, una vez se le da forma a un edificio, vuestro estudio sí que trata quizás de expresarse con pocos elementos, con elementos muy esenciales, con pocos movimientos, ¿cierto? Sí, porque, bueno, primero porque creo que es algo que de un modo inherente nos gusta a los dos. Yo creo que somos, cada uno, creo que nos sentimos cómodos intentando reducir el número de gestos o el número de intentar ser expresivos con pocas cosas. Esto nos gusta, ¿no? También al principio empezó siendo una herramienta también para
cuando hacíamos un concurso, pues al final un concurso es tienes como te decía antes, un tiempo acotado y un número de paneles acotados, entonces intentábamos ser como muy directos con lo que queríamos contar. Y después, el otro aspecto que nos ha llevado a ese tipo de arquitectura, creo, es que, bueno, siempre hemos trabajado a distancia. Nunca hemos podido trabajar en el lugar en el que vivíamos. Entonces, cuando tienes eso en mente, cuando proyectas y cuando desarrollas un proyecto, te tienes que obligar a ser como muy preciso con las 3 o 4 cosas que quieres hacer. No puedes estar encima de un detalle, no puedes estar encima de que el acabado te resuelva que algo esté bien. Tienes que ser como, en nuestro caso, limitar un poco nuestra ambición a 3 o 4 aspectos concretos del proyecto, intentar transmitirlos bien y construirlos pues, lo mejor que podamos. Pero creo que ha sido esa condición de trabajar a distancia la que ha hecho también que muchas veces nuestra arquitectura sea como más, no la llamaría sintética, pero sí una arquitectura que intenta reducir movimientos a veces. Sí, en relación a esto que dices de trabajar en el extranjero, me sorprende muchísimo que con la cantidad de normativas que hoy día imperan en el mundo de la arquitectura, ustedes trabajan en distintos países con distintas normativas, con distintos procesos, y eso aún complejiza mucho más el desarrollo de un proyecto. No conocemos ninguna, ¿eh? No conocemos... No, bueno, siempre nos apoyamos en equipos muy potentes de profesionales. Hoy en día la arquitectura es un trabajo en equipo y entonces siempre nos rodeamos de un montón, todos los que podamos contratar en realidad, de colaboradores en los lugares en los que trabajamos. Hoy en día, creo, y en eso creo que hemos tenido suerte también. Y todos los equipos con los que hemos trabajado nos han ayudado mucho a entender qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento tener que decir algo o no decirlo, darles a ellos también el espacio para que digan las cosas desarrollando los proyectos o después en las obras. O sea, no es mérito del estudio, es mérito de saberse rodear de gente. Bueno, hay una cuestión que es un equilibrio que sí que creo que han sabido desarrollar a lo largo de toda su carrera, que es ese equilibrio entre el rigor, entre aquello que es objetivo, pero sin perder de vista lo emocional, ¿no? Lo personal, las sensaciones que transmiten, porque creo que todos los proyectos sí que denotan un gesto o un aspecto más de las preocupaciones del despacho, ¿no? Se reconoce. Bueno, la verdad es que lo intentamos. Siempre hemos creído que lo que tú haces, la arquitectura que tú desarrollas, no podía quedarse limitada a algo racional, ¿no? Siempre hemos pensado que bueno, lo que tú haces, lo que hacemos todos en nuestra vida diaria, al final eres tú tienes que aparecer en algún sitio. Tiene una base sentimental. Utilizamos la palabra sentimental porque es cierto que al final todos nosotros cuando trabajamos o cuando los arquitectos cuando proyectamos ponemos parte de nosotros en lo que hacemos, independientemente de la escala o el tamaño o lo que sea, ¿no? Y nosotros defendemos eso cuando discutimos o hablamos con alguien acerca de por qué queremos hacer algo. Al final llegamos a la conclusión de que queremos hacer algo porque es así como lo vemos nosotros. No hay una argumentación racional para todo lo que te quieres hacer. Y creo que esa idea de tener un contacto personal con todo lo que haces y ponerlo en la balanza con todas las necesidades racionales, objetivas que tiene hoy en día hacer un proyecto de arquitectura, para nosotros tiene el mismo peso. Intentamos reflejarlo con lo que hacemos. Intentamos reflejarlo con la arquitectura que hacemos porque creemos que, si consigues hacerlo, bueno, no sé si suena un poco naif, pero creo que eres capaz de transmitir algo con lo que haces. Si no, se queda como algo demasiado abstracto, ¿no? Simplemente algo funcionalista, racional, que resuelve cosas, pero que no cuenta nada, ¿no? Y nosotros intentamos contar. Sí, quizás
creo, o hablo desde mi perspectiva, pero quizás ustedes sí que hayan encontrado un lenguaje, ¿no? Hayan encontrado un lenguaje y ese lenguaje creo que lo han ido mejorando desde la creación del estudio, se ha ido perfeccionando, ¿no? Antes hablábamos y te explicaba que en 2008 yo todavía era un estudiante de la Escuela de Arquitectura y tuve la ocasión de ir a un open house a vuestro estudio. Y recuerdo entrar en aquel piso, ¿no?, del ensanche, y que estaba en aquella primera sala, estaba colmatada de maquetas, pero por todos lados había mucha gente trabajando y estaba llena de dibujos, de planos, ¿no? Y para mi generación, que el Barochi Vega supuso un punto de inflexión en cuanto a la concepción de los concursos y en cuanto a la representación también. Desde el primer momento ustedes apostaron mucho por esto, por una expresión de la arquitectura muy extremadamente cuidada, ¿no? Y eso lo han seguido manteniendo buena prueba de ello es el documento, el proyecto que acaban de terminar de este libro, que es cuidadísimo, ¿no? Sí. Sí, esto sí que lo hemos tenido siempre, bueno, no te diría claro, pero siempre ha sido importante. Siempre hemos pensado mucho cómo entregar los concursos. Por ejemplo, yo creo que desde el principio empezábamos a maquetar el concurso casi a las 2 semanas de empezar un concurso, por ejemplo. Empezábamos a pensar qué tipo de dibujo, qué tipo de imagen, que si iba a ser ya en blanco y negro o no, la tipografía. Bueno, siempre nos ha parecido, creo que al principio era porque, claro, tú intentas buscar una voz singular dentro de los concursos, no digo que intentásemos ser reconocibles, pero sí que intentábamos captar la atención, bueno, con aquellas cosas que nos gustaban, ¿no? El tipo de dibujo, como te decía antes, o las imágenes, ¿no? Y bueno, eso se ha ido quedando como base, digamos, de trabajo en el estudio y bueno, seguimos, a lo mejor no con la misma intensidad, pero seguimos poniéndole mucha atención pues eso, a cómo imprimir algo, cómo dibujarlo, el tipo de imágenes que haces, o cómo maquetar un panel, que sigue siendo una tortura para nosotros para hacer un concurso, como dónde poner qué, y bueno, esto sí que nos... Y bueno, eso trasladado después, hemos tenido la oportunidad de editar los libros, pensar exactamente qué material quieres, dónde lo quieres, cómo lo quieres, es algo que sí que nos preocupa. Obtenéis un premio, que es el Mies van der Rohe, Premio Europeo de Arquitectura. ¿Qué supone para el despacho ganar un premio así? Bueno, supuso, bueno, en su momento una alegría enorme porque, bueno, creo que lo bonito del premio Mies es que es un premio que, bueno, te lo dan realmente pues, los arquitectos. Es un premio de arquitectos para arquitectos, ¿no? Pero es un premio que se da a un arquitecto y a un cliente en realidad, ¿no? Realmente yo creo que el premio en nuestro caso fue para la ciudad de Stettin y para nosotros como arquitectos. Y entonces fue un premio muy bonito porque, bueno, ya no solo por el prestigio arquitectónico dentro de la profesión que alcanza, sino porque en este caso para nosotros fue como el reflejo también de que la ciudad o el edificio funcionaba dentro de la ciudad, se sentían identificados con él, estaban muy satisfechos con él y esto, bueno, hizo que ese momento fuera muy bonito. Después, obviamente, el premio supone, pues, eres más reconocido, supone que pues, das más conferencias o te invitan a más escuelas a participar en talleres o en conferencias. Supone también pues, ponerte más presión porque sabes que tienes más atención sobre todo lo que haces. Sufres el vértigo de decir, bueno, a ver si lo siguiente que hago no es suficientemente bueno porque me acaban de dar un premio y esto es horrible, no puedo hacer esto. Esto lo sufrimos un tiempo. Lo seguimos sufriendo, creo, porque, bueno, cada vez es cierto que has como pasado un cierto nivel y no puedes pensar que vas hacia abajo, ¿no? Y supone, bueno, a partir de ese momento tú también te vuelves un poco más ambicioso, creo. Ambicioso en el sentido de que sigues queriendo hacer ese tipo de obras y sigues queriendo hacer ese tipo de arquitectura, ¿no? Y no es fácil porque, bueno, después
hoy en día todo cambia tan rápidamente que a lo mejor pues, no tenemos la oportunidad de volver a hacer una filarmónica, ¿no? Pero bueno, sigues con esa ambición en el fondo, ¿no? A mí me encantaría volver a hacer una filarmónica. No sé si la conseguiré hacer alguna vez, pero ya he hecho una al menos, ya hemos hecho una, esto ya está bien, ¿no? Pero sí que, bueno, supone todo eso, y en nuestro caso, pues un privilegio, la verdad, estuvo muy bien. Vamos terminando esta conversación, pero me gustaría primero hablar sobre una anécdota que me parece muy divertida en relación a lo que ha sucedido con el despacho, y es lo acontecido con el concurso del Museo Neandertal de Piloña, ¿no? Que de repente vosotros participáis en el concurso, creo que no resultáis ganadores, pero es un proyecto fantástico y se generan unas imágenes estupendas, ¿no? ¿Y qué sucede con...? Bueno, bueno, ni siquiera hicimos tantas imágenes, hicimos 2 imágenes, 3 imágenes de ese proyecto. Y bueno, nada, pues creo que es un reflejo de cómo ha cambiado el mundo hoy en día. Esas imágenes pues flotan por la red y al cabo de, pues no sé cuántos años pasarían, pero a lo mejor 10 años, pues nos llamaron de un estudio que gestionaba copyrights en Los Ángeles, pidiéndonos permiso para utilizar esa imagen para que otro estudio en Alemania se inspirase a la hora de realizar toda la escenografía de la segunda, de 2049, ¿no? Y bueno, al principio no nos lo tomamos muy en serio, la verdad, ¿no? Pensábamos que era una especie pues de broma, ¿no? No lo sé. Pero al cabo del tiempo, este estudio, bueno, que es un estudio muy conocido, nos enviaron una imagen de nuestro render original con el render que querían tener como inspiración en la película. Y bueno, y al final, bueno, les dimos el permiso, obviamente, y bueno, lo utilizaron para 2049. Y es cierto que creo que con una sola imagen conseguimos mucha más repercusión en el estudio que con todo el trabajo que habíamos hecho hasta ese momento. Yo creo que nos conoce mucha más gente por haber hecho el render a partir del cual se hizo 2049 que por todos los trabajos que habíamos hecho antes, lo cual te hace un poco a veces pensar, bueno, te hace pensar 2 cosas. Uno, que cualquier cosa que tú pones en la red no sabes dónde va a terminar y al cabo de cuántos años alguien la va a utilizar. Y después también te hace pensar un poco en bueno, qué significa el tiempo también, ¿no? El esfuerzo que pones bueno, y lo importante que es construir también, ¿no? El esfuerzo que implica construir, el tiempo, el trabajo que tiene detrás, frente al hecho de hacer simplemente una imagen, imaginarte algo, y la importancia que eso tiene para mucha gente, ¿no? Para mucha gente es casi más importante solo la imagen, ¿no? Y somos más reconocidos por la imagen que por todo el peso de la obra construida, por así decirlo. Es que me llama la atención porque ayer pasó por aquí Toni Gironès y hablaba de la construcción de estos espacios virtuales, ¿no? Del metaverso, ¿no? Y precisamente me hacía gracia esta cuestión que ha sido publicada en un montón de periódicos y medios donde se hablaba de esta similitud entre las dos escenas, ¿no? Sí. No, se hizo bastante conocido. Y bueno, es una anécdota sin más, pero sí que fue la verdad sorprendente que alguien te llame porque ha visto un render, ha visto una imagen en la red, pues no sé, habrían tecleado arquitectura, no sé qué, y apareció por allí y decidieron llamarnos. Alberto, volviendo al estado actual del despacho, tenéis proyectos en China, en Bélgica, en Estados Unidos, en España. ¿Cómo lográis dirigir esas obras y seguir teniendo una vida de despacho donde controláis los proyectos, donde podéis estar encima? Bueno, no puedo decir que lo controlemos, la verdad. Intentamos controlarlo. Al final, bueno, es cierto que tenemos un equipo que muchos de ellos ya llevan años con nosotros. No somos solo Fabricio y yo, sino que ya hay un equipo consolidado. Intentamos también no crecer de una manera desmesurada. No creo que es lo que busquemos. Y bueno, y más o menos, de momento somos capaces al menos de seguir estando encima de un poco de todo lo que hacemos.
Hay veces que es muy difícil porque, bueno, eso, hay veces que, sobre todo con todo lo que ha pasado en los últimos años, pues, claro, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una obra en un proyecto en China, pero no podemos ir a China, no podemos apenas contactar con ellos, no tienes control sobre lo que pasa. Y el modo de hacer arquitectura ha cambiado mucho en ese sentido los últimos 3 años para todos, yo creo, no solo para nosotros. Entonces, a veces tenemos la incertidumbre de cómo vamos a ser capaces de controlar eso, pero en el fondo esta pregunta la hemos tenido desde que empezamos el estudio. Nunca hemos sabido exactamente cómo íbamos a hacer un auditorio, cómo íbamos a hacer una filarmónica o cómo íbamos a hacer algo en Polonia sin saber polaco. Al final creo que lo bueno que tienen nuestros estudios es que siempre hemos sido muy optimistas. Así que creo que lo que tenemos ahora por delante seremos capaces de controlarlo, no sé muy bien cómo, pero seremos capaces. En ese sentido, ¿cuáles son los retos de la arquitectura y del despacho de cara a los próximos años? No sabría decirte. Yo creo que el reto de los arquitectos yo creo que va a ser defender nuestro espacio como arquitectos. El que nuestro papel siga teniendo sentido dentro de la sociedad, que la gente nos vea como necesarios y no como alguien que, bueno, que la gente tiene que sufrir, digamos. Y para que nos vean como necesarios, pues tendremos que hacernos sitio entre cada vez empresas más grandes que gestionarán ingeniería, arquitectura y todos los servicios al mismo tiempo, y la estandarización de mucha arquitectura que ya no necesitará muchas veces de nosotros. Y creo que para eso lo que nosotros deberíamos hacer es intentar volver un poco a las raíces, a lo importante, a dar respuestas muy concretas a las necesidades de las personas de una manera muy cercana. Intentar no perdernos en cosas o intentar ir más rápido de lo que nos rodea. Ha habido épocas en las que los arquitectos nos hemos convertido en tecnólogos, en sociólogos, en políticos, y yo creo que para recuperar el espacio tienen que volver a ser todos arquitectos. Explicarle a alguien por qué es importante tener una ventana mirando hacia un sitio, o por qué es importante que el espacio tenga una cierta proporción, o por qué un material trabaja mejor que otro en un determinado lugar, que es lo que los arquitectos deberíamos de hacer. Muchas veces nos hemos perdido en contarles por qué la sociedad del barrio va a cambiar porque yo haga esto aquí. Pues creo que esto ahora mismo no es una buena estrategia para recuperar nuestro lugar. Y después, quién sabe, esto cambia todo tan rápido, ¿no? Que quizás dentro de 2 o 3 años pues, el discurso tiene que ser distinto. Pero bueno, yo creo que siempre que volvamos al origen de las cosas, no sé, los arquitectos tenemos nuestro rol desde hace 3000 años, ¿no? Así que no creo que vayamos a perderlo siempre que pensemos un poco en lo fundamental, digamos. Alberto, te agradezco mucho que nos hayas participado en esto, que nos hayas ofrecido este ratito y que hayas respondido a las preguntas. Y me quedo con esto último que has dicho, colocar de nuevo a las personas en el centro y vuelta a las raíces, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Y ahora te escucharemos en la conferencia con mucha atención. Encantado. Gracias.